seguimos con más de Nexos. Estamos celebrando los 15 de Nexos en el 15. Nexos es ya un quinceañero, siendo el único programa de televisión de América Latina dedicado de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y adultas mayores. Nos acompaña en estudio Hilda Aguilar, jefa del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, para conversar sobre los retos de Costa Rica en el proceso de transición hacia la educación inclusiva. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos una vez más acá en el estudio. Mucho gusto, un placer estar acá. Para comenzar, Hilda, bueno, antes veíamos una pequeña cápsula de contexto para ubicarnos en este tema. Con la implementación de la Ley 7600, la Ley Fundamental de Educación enfrenta también cambios en dos artículos en particular. ¿Qué significa entonces eso en la práctica para el sistema educativo de Costa Rica en el 96, que se aprobó la Ley 7600? Bueno, significa un cambio muy importante porque cambia el rol de la educación especial, lo cambia sustancialmente y ya no lo define como una propuesta educativa específica para un grupo de alumnos, sino como un sistema de apoyos y servicios para los estudiantes con necesidades educativas, así definido en la ley, que lo requieran temporal o permanentemente. Lo define más desde un sistema de apoyos y el otro artículo plantea la importancia de la información a las familias, que eso es sustancial en este proceso. Del 96 a la fecha, ¿qué tanto hemos avanzado en la implementación de eso? Porque también posteriormente se aprobó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una herramienta del derecho internacional con más recursos, ¿verdad? Más actualizada que la Ley 7600 y con una visión más desde un enfoque social de la discapacidad. Entonces, con la implementación de la Ley 7600, luego con la Ley 8661 de esta convención, ¿qué tanto hemos avanzado en esa consecución de un modelo de apoyos y no desde la deficiencia de educación, ¿verdad?, para el aprendizaje, que era el enfoque que teníamos antes de la educación especial? Hay que hacer una contextualización muy rápida. La educación especial existe en Costa Rica desde 1940, lo cual en su momento fue un avance importantísimo para este país, ¿verdad? Porque además se declaró de interés educativo desde su inicio en los años 40, el único país de la región que logra tener esa posibilidad. Pero eso también genera un sistema muy fuerte y muy robusto, ¿verdad? Y además centrado en el déficit, ¿verdad? Porque así nace, claro. Corresponde a la época. Entonces, transformar un sistema tan fuerte y tan robusto, aunque la ley diga que es un sistema de apoyos, implica muchas transformaciones en la formación docente, en la estructura misma de cómo venían posicionados los servicios. Entonces, lo primero que se hace, ¿verdad?, después de la ley, es crear los servicios de apoyo educativo. Surgen los primeros servicios de apoyo educativo. También empieza la transformación en algunas regiones de aulas integradas por servicios de apoyo. El tema es que la gente también en su formación tiene muy arraigado esa visión del déficit, porque así fue formada. Fue básicamente formada para atender así desde la idea de como si se atendiera un paciente y no desde una propuesta educativa y curricular mucho más inclusiva. ¿Y hacia dónde van esos centros de educación especial, verdad? Porque, bueno, por ejemplo, la Escuela Fernando Centeno Güell, que es un ícono ¿verdad?, de la educación especial, y otros centros que hay alrededor del país, ¿cuál es el futuro o qué transformación requieren esos centros, verdad? Porque la idea de la educación inclusiva es que todos los estudiantes de la diversidad, no solo a nivel de discapacidad, sino en general, puedan asistir a los mismos centros educativos. ¿Qué pasa con los centros de educación especial y con los educadores especiales? ¿Cuál es el propósito dentro de la educación inclusiva? Bueno, hay un tema importante que es precisamente a partir de la convención, pero más allá de la convención, de la transformación de la concepción de la discapacidad a un modelo social, impulsa irremediablemente que la educación especial tiene que cambiar, ¿verdad? Eso es un asunto esencial. O sea, si venía haciendo una cosa, hoy día su quehacer va más orientado a convertirse en un sistema de apoyos a la educación inclusiva. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, bueno, desde la aprobación de la ley 7600, en Costa Rica no se abrió ningún nuevo centro de educación especial, eso es muy importante. Y la idea es que los centros, bueno, porque tienen gente con buena formación y con buena experiencia, se conviertan más en centros de recursos y apoyo para las mismas escuelas que están alrededor, ¿verdad? Que esos docentes de educación especial con su experiencia puedan apoyar a otros profesores.
Pero tal vez un aspecto esencial es entender que la educación especial no es un lugar, ya desde esta nueva concepción no es un lugar, no es un espacio específico donde van a ir estudiantes con discapacidad, sino que la educación especial es ese sistema de apoyos. ¿Y dónde debe estar? Bueno, acompañando a los docentes regulares en las escuelas regulares, por ejemplo, ¿verdad? Y no creando espacios segregados para la población con discapacidad. Eso implica transformaciones, algunas se han empezado, porque no es que la educación inclusiva es un proceso de transformación, pero no se dice, bueno, mañana estamos transformados. Implica cambios a nivel técnico, pero también a nivel administrativo, pero vamos cambiando. La semana pasada empezó una nueva propuesta que se llama Líneas de Acción para los Servicios de Apoyo. Implica un cambio sustancial en lo que habían venido haciendo los docentes de apoyo más o menos desde el 2000. Es otra propuesta centrada más en el docente regular. Y trabajamos, Hilda, con los mismos docentes podemos trabajar este enfoque de la educación inclusiva, ¿verdad? Porque esta visión del educador especial como un apoyo en los centros regulares, ¿verdad? Un apoyo para el docente regular, si podríamos decirlo de esa manera. A nivel presupuestario, ¿qué cambios implicaría? Porque también hay mucho temor e inclusive resistencia a algunos docentes en que, bueno, va a haber la misma cantidad de docentes, con el mismo presupuesto podemos tener este enfoque de educación inclusiva. Claro, es que más bien tenemos los recursos para hacerlo, ¿verdad? Más bien a veces, ¿qué sucede? Que en un mismo centro regular, en una escuela, pueden haber 5 docentes de apoyo. Cuando digamos la propuesta en países como Dinamarca es un docente por centro educativo. Aquí tenemos 5 o 6 a veces, ¿verdad? Lo que pasa es que sí implica esa transformación en la forma de trabajar. Ellos no van a perder las lecciones, van a tener la misma cantidad de lecciones, van a tener el mismo nombramiento, ¿verdad? Que eso asusta un poco a la gente, pero lo que va a cambiar es su rol y su forma de trabajar. ¿Qué pasaba antes mucho? Trabajaban en forma individual con algunos estudiantes, iban a un cubículo, trabajaban con él, pero nada de lo que pasaba en esa aula cambiaba, ¿verdad? Porque el que ocupa también acompañamiento para hacer esos procesos de transformación es el docente regular, porque por años lo vimos como 2 sistemas separados cuando la educación es solo una, ¿verdad? Y entonces realizar un trabajo colaborativo de 2 docentes en un aula no es algo que estemos acostumbrados a ver, pero hacia eso vamos trabajando, ¿verdad? Porque es lo que buscamos. Claro, porque si ese docente tiene nuevas estrategias, se van a beneficiar no solo los estudiantes con discapacidad, sino todo el grupo, que es la idea. Así es. Pues le agradecemos mucho, Hilda. Es un tema que podríamos aquí discutir y encontrar muchas aristas, ¿verdad? Para informar a la gente. Lastimosamente, pues el tiempo es traicionero con nosotros. Pero, Hilda, si la gente quiere investigar más, inclusive los docentes, ¿verdad? Los docentes regulares que se quieren informar, ¿cómo pueden comunicarse con el Departamento de Educación Especial del MEP? Pueden escribir al correo educaespecial@mep.go.cr, es Educa Especial con minúscula, todo pegado, o también pueden llamar al 22 54 6456. Así es, pues es un tema fundamental, ¿verdad?, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, que sigamos avanzando en este proceso de transición hacia la educación inclusiva, ¿verdad?, que es un proceso que no se acaba. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos.